Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la entrevista de la semana en De Grado y hoy tengo un invitado especial. Le voy a dar la bienvenida a Boris Chamani, ¿sí? Él es doctor en filosofía. Bienvenido, Boris. Buen día, buenas tardes. Hola Iván, hola a todos los amigos, las amigas del programa. Muchas gracias por tu invitación, estimado Iván. Bien, les voy a dar a todos, Boris, porque realmente me da un gusto tenerte por aquí, ¿sí? Somos amigos de mucho tiempo, ¿no? Y les voy a dar a los amigos una breve introducción a tu persona, ¿sí? Boris Chamani es doctor en filosofía por la Universidad de Tubinga. Lo estoy diciendo en español porque en alemán me va a salir terriblemente mal, ¿sí? En Alemania. Y sus primeros estudios superiores los realizó en la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en La Paz. Después has hecho, Boris, una maestría en Sociología Política en la Flaxo, si no estoy mal. Y actualmente estás de docente en la UMSA en los niveles de pregrado y posgrado. ¿Estoy bien? Iván, correcto. Excelente. Entonces, lo he convocado a Boris porque yo conozco su calidad académica y su calidad también de investigador. Es una persona muy preocupada por lo que sucede aquí. Y bueno, precisamente vamos a explotar tu experiencia en esto, ¿no? Yo sé que tú has estado investigando en temas referidos a la filosofía antigua, el griego clásico, la sociología política, ¿no? Y tienes varios textos publicados, ¿sí? Varias traducciones también que has realizado, no sé si del alemán, creo, del griego, y artículos y ensayos varios, ¿no? Corrígeme si me equivoco, querido Boris. Adelante Iván, es lo correcto. Ah, ya, perfecto. Sí. Ok, entonces, hoy vamos a hablar acerca de la investigación, pero vamos a hablar de la investigación localizada, ¿no? Vamos a hacer una especie de geografía política, ¿no? De la investigación. Y lo que conversamos con Boris, y esto les cuento a todos los amigos y amigas, es que, bueno, no nos daba el tiempo para charlar de la investigación en general. Entonces, lo que hemos decidido con Boris es hacer una entrevista en dos partes, ¿no? O un conversatorio, podríamos decir, hasta cierto punto, en dos partes. La primera parte es referida a la investigación en general, o sea, cómo se localiza en el mundo, en Latinoamérica. Y la siguiente semana, bueno, aquí tenemos una cosa grande y delicada, digamos. Vamos a tratar nosotros de hacer una especie de vamos a tratar de desnudar o hacer una crítica de la investigación en Bolivia, una crítica obviamente saludable, pero vamos a tratar de no limitarnos en las apreciaciones, sino de buscar la mayor cantidad de datos empíricos para comentarlos. Así que, Boris, voy a comenzar con algunas preguntas para provocarte. Yo sé que tú tienes algo también que mostrarnos a todos. Entonces, sobre esto vamos a iniciar nuestra conversación. La primera pregunta que quiero hacerte es que, bueno, va aprovechando que tú has estudiado mucho tiempo en el extranjero, has vuelto creo que hace 2 años recién a Bolivia, ¿no? Si haces un balance de tus experiencias en el ámbito académico latinoamericano y europeo, ¿cómo ves, Boris, la investigación científica, entendiendo por investigación, y esto es para todos los amigos y amigas, que es un trabajo creativo y sistemático que tiene como fin aumentar el volumen del conocimiento? ¿Cómo aprecias la investigación hoy? Bueno, muchas gracias, estimado Iván, por tu invitación. Nuevamente yo saludo a todos los amigos, amigas que nos ven, nos escuchan en tu programa. Y evidentemente estamos muy preocupados, no solamente tú y yo, sino seguramente muchas personas en Bolivia que hemos estado dentro y fuera de nuestro país y hemos visto las diferentes necesidades que hay, sobre todo en el orden del trabajo científico en todas las disciplinas. Y esto es algo importante porque tiene que ver con el crecimiento de un país, tiene que ver con la resolución de diferentes conflictos, necesidades. En suma, la investigación es algo de lo que muy poco escuchamos en la opinión pública, en los medios de comunicación, como una necesidad que va más allá de las pugnas políticas, administrativas,
coyunturales que atraviesan nuestro país en diferentes órdenes. Entonces yo coincido contigo en esta necesidad de conversar y habíamos quedado en la idea de que podamos hacer una especie de diagnóstico desde nuestras perspectivas sobre el estado de la investigación en Bolivia en sus aspectos más genéricos, pero también haciendo hincapié en algunas áreas que probablemente son de nuestro interés. En esa línea habíamos visto también la necesidad de que podamos hacer un contexto genérico, es decir, un mapeo de la situación de la producción científica de conocimiento a nivel mundial, para entender ese gran contexto en el que se baten todos los países, los investigadores, los institutos de investigación, y en función a ese gran contexto de investigación científica podamos nosotros entender el lugar y la situación actual de nuestro país, aquí en Bolivia, América Latina, y ver, digamos, hacer un balance, como tú lo señalabas, un balance crítico de este fenómeno, de esta situación, y ver algunas reflexiones, algunas salidas, algunas medidas, algunas cosas que se podrían hacer o que se requieren de inmediato poner en práctica. Bueno, como tú lo señalabas, estimado Iván, yo soy boliviano, me ha tocado, como todos los bolivianos, estudiar en las universidades públicas y, bueno, producto de algunas becas he podido estudiar en el extranjero, aquí en América Latina, en el Ecuador, pero después finalmente en Alemania, donde pude estudiar, hacer el doctorado en filosofía antigua y también trabajar. Entonces esto me ha permitido tener una experiencia modesta, pero digamos comparada sobre la situación en el ámbito de la investigación científica de un país altamente desarrollado, entre comillas, de capitalismo avanzado, con industria de todos los órdenes y el funcionamiento de las universidades en relación a ese contexto. Ver esto en comparación con nuestro país, en sus aspectos más diferenciales y comunes, y claro, ahí hay algunas enseñanzas, algunos aprendizajes que he podido hacer, pero yo quisiera, Iván, antes de entrar a comprender, porque el objetivo nuestro es entender, hacer un diagnóstico, un acercamiento a la investigación, a la situación de la actividad científica de investigación en Bolivia. Pero para poder entrar ahí, yo quería compartir contigo y con todos los amigos algunos datos que he podido recoger, si me permites, en este intento de compartir entre todos nosotros nuestras opiniones. Entonces, como tú lo decías, voy a presentar la pantalla y ahí podremos observar, apreciar algunas imágenes que creo que resumen muchas cosas. Como tú lo señalabas, estimado Iván, la investigación no es, a diferencia de los hallazgos, de los descubrimientos puramente casuales, como por ejemplo uno descubre casualmente la tumba de Tutankamón en el ámbito de la arqueología, la investigación es un procedimiento de conocimiento, pero que no es a través de descubrimientos casuales, sino a través de un arsenal científico, metódico, ¿no? Con un conjunto, con un artefacto, digamos, de una serie de procedimientos y demás, con el objeto de incrementar el conocimiento, como tú decías, en todos los niveles, en todas las áreas, en todos los ámbitos, y que este conocimiento sea útil para la sociedad en todos sus niveles y en sus diferentes manifestaciones, necesidades. Y hay que decir nomás, Iván, que la investigación científica, digamos, en términos muy amplios, siempre ha existido, ¿no? Desde los griegos, desde los sumerios y los romanos, desde los egipcios ha existido y ha estado vinculada, por ejemplo, a fenómenos como, bueno, más bien a sectores como la religión, ¿no? La adivinación, etc. Bueno, en el mundo moderno, después más o menos en el siglo XVIII concretamente, conocemos la famosa revolución industrial, las grandes revoluciones, la agraria, la demográfica, la revolución industrial, las revoluciones políticas, ¿no? Y esto entonces lo que hace es un incremento, en menos de 50 años se descubren muchas cosas y se va cada vez más engrosando el capitalismo, es decir, lo que conocemos hoy como capitalismo, y entonces entramos en una nueva dinámica, la dinámica del mundo moderno capitalista, con su propia
dinámica, ¿no? Su lógica interna y sus procesos de acumulación. Y este es el punto de partida histórico, creo, para entender cómo la investigación científica se inserta en esa ola, en esa avalancha del capitalismo moderno. Ese creo que es un ¿Qué es lo primer que punteo, estamos Iván. viendo aquí, querido Boris? Entonces, aquí lo que nosotros podemos observar son datos del 2015 que corresponden a aquí a la Central Federal para la Educación o la Formación Política del gobierno alemán, que nos otorga unos datos que son sumamente interesantes por lo que voy a decirte. Yo te decía que la revolución industrial es fundamental para entender la relación de la investigación con la productividad en el ámbito del capitalismo, y no solamente la producción de bienes, sino también la producción de conocimiento científico. Aquí encontramos los datos del 2005. Según este dato, son los 5 sectores más grandes de la investigación. Y mira, están distribuidos en países, los Estados Unidos, Japón, Alemania, China y Francia, que serían en el mundo los 5 sectores más grandes de la investigación, y distribuidas por colores en los que se nos señala exactamente qué actividad, entre comillas, productiva en términos científicos es esta. La que está con color celeste es los productos farmacéuticos y la biotecnología. Lo que está con verde, la tecnología, hardware, los artefactos electrónicos y equipos eléctricos. Los que están con rojo es la fabricación de partes y de automóviles, la industria automovilística. Y luego encontramos lo que está con un colorcito un poco más azul al centro, que es todo lo referido a la electrónica y los aparatos electrónicos y equipamientos. Finalmente, lo que está con un color un poco plomo son, digamos, otros sectores mínimos, pero que agrupan un conjunto mayor. Entonces, observamos, mira, la distribución de las 2.500 más grandes empresas en el mundo vinculadas directamente con la producción científica, la investigación. Dicho en sencillo, ¿en qué se investiga en el mundo hoy? En estos datos del 2015, que lo publicaron el 17, y la variación no debe ser mucha hasta el día de hoy, en miles y millones de euros, el gasto de las empresas, de los diferentes capitales mundiales en el ámbito de la investigación. Se invierte el 19% en la industria farmacéutica, la biotecnología, el 16% en hardware, equipos electrónicos, el 15.5% en la industria automovilística, el 2,6% en software y demás servicios computacionales, y el 7,5% en electrónica y equipos electrónicos. Y cuando vemos por países, Estados Unidos, Japón, Alemania, China, podemos ver qué país, digamos, prioriza más qué sector de la producción económica y cómo se inserta la investigación científica en esos sectores productivos. Esto es lo que podemos observar, estimado Iván, en una escala del 0 al 100% y según países. Ya. Entonces, es una situación que nos molesta. Sí, hermano, adelante. Sí. No, a mí me parece súper interesante porque aquí hay una, digamos, directa vinculación entre la producción científica y la tecnología, ¿no? Porque básicamente lo que sabemos todos es que la investigación en los países se distribuye entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, ¿no? Pero los países desarrollados emplean si lo habláramos en términos industriales, todo el proceso, toda la línea, ¿no? Toda la línea desde la investigación más fundamental hasta la tecnología y, el desarrollo tecnológico. Y aquí vemos, de alguna forma, las grandes pugnas a nivel de desarrollo de estos grandes países, ¿no? ¿Dónde está Latinoamérica en esto, Boris? ¿Dónde estamos? Todavía no quisiera entrar a Latinoamérica porque nos vamos a dar cuenta de la situación bastante preocupante de nuestro contexto y de Bolivia concretamente, pero digamos que este cuadro nos muestra lo que tú decías, la inversión, el gasto en el sector de la investigación a nivel internacional. Sí. Lo que tenemos que entender es, como decía Sir Bacon, que saber es poder. Knowledge is power. O sea que el conocimiento no es simplemente un conocimiento contemplativo entregado a la filantropía y
y al conocimiento en sí, sino que es una forma de poder. Y acá, en este cuadro, mira, observamos esta distribución del gasto, de la inversión, pero podemos observar también las prioridades. Se pueden deducir muchas cosas, prioridades en qué ámbitos, y por tanto las subvenciones y la serie de aspectos que rodean todo esto. Quisiera mencionarte otro cuadro que nos podría un poco dar elementos para la reflexión, en el que podemos ver los sectores de investigación más grandes en la Unión Europea. Bueno, a mí me ha tocado estudiar en una universidad europea y he podido ver, como alguna vez creo que te conté, cómo en la universidad hay un sitial de las empresas, de algunas empresas alemanas que están esperando, en conexión con las universidades, por supuesto, es un trabajo institucional, están esperando la camada de titulados, de jóvenes titulados en todas las disciplinas productivas, ¿no? Ese es el detalle, para, digámoslo en términos más ladinos, reclutarlos dentro del sistema de producción de su oferta, de su demanda empresarial. Entonces tú ves salir en la propia universidad, la biblioteca, ahí tienen un puesto donde está tal cual empresa llevando los datos para ofrecer puestos de trabajo. Entonces hay una vinculación directa entre la formación de cuadros profesionales, pero también cuadros científicos. Y aquí podemos observar, mira, un cuadro que nos muestra el gasto de la Unión Europea en 2,6 mil millones de euros, ¿no? ¿En qué sectores han invertido en investigación? Y lo que está en azul es la automovilística, los productos de farmacia y demás de biotecnología en verde, que son los más importantes. Hardware y demás ocupa un lugar menor, y así podemos observar la distribución, la inversión en la investigación. Tú lo señalabas, la investigación... un poco los demás rubros, porque las personas, bueno, que están al frente, algunos van a poder leerlo, pero otros no van a darse cuenta de qué rubros estamos hablando, ¿no? ¿Te molesto con eso? Sí, este es un cuadro... No, claro que sí. Este es un cuadro de lo que se ha venido a denominar en los últimos años la investigación y desarrollo. Se ha planteado una agenda durante los últimos 20 años que consiste en replantear el rol de la investigación en función al desarrollo, pero entendiendo desarrollo no solamente como el desarrollo en el sentido, digamos, de la dotación de bienes, servicios, de tareas incumplidas por los estados en diferentes lugares, sino acá hay que entender desarrollo en el sentido también del crecimiento económico y de la acumulación de capital, es decir, en torno a los intereses empresariales. Y entonces la investigación gira en gran parte en torno a esto, y en el cuadro observamos en azul la industria automovilística, que ocupa el 28,9% con 57,000 millones de euros. La industria, los productos farmacéuticos y biotecnología con verde, hardware y todo lo que implica la computación, digamos, 77,7%. Aparatos eléctricos y demás equipos, un 5,2%, software, de servicios computacionales, 4,9%, y la industria de la máquina, la técnica y tecnología y demás, el 4,6%, es decir, tractores, qué sé yo, arado, no sé, fumigadores, ¿no? Toda la parte técnica. Y por ejemplo, la defensa del, digamos, aérea, es decir, el ámbito militar y también naval, un 4,4%. Aquí también están los intereses de la industria militar y otros sectores que podrían ser, por ejemplo, la investigación en medicina, la investigación en inclusión social, en políticas públicas, en humanidades, en antropología, en ciencias como la filología. Todas esas deben ser, pues, no deben llegar ni a un, bueno, cada una de ellas ni a un 5%. Entonces aquí están agrupadas en un grueso con color plomo, otros sectores que, digamos, son también importantes, pero que individualmente ocuparían un lugar muy, muy bajo. Entonces ahí podemos ver las prioridades de la inversión, de la investigación en Europa, para colocar un caso de la investigación y desarrollo. Ya, hay una cosa interesante en lo que nos estás mostrando, porque a la par nos muestra una realidad, si es que lo vemos desde otro punto de vista, y es que las universidades, si bien están en el engranaje de la investigación y el desarrollo, no parecen ser las que más investigan, ¿no? Es decir, parece que el capital privado ha bien acumulado el desarrollo y la investigación, ¿es así? Correcto, exacto. Esto ya se puede deducir con la imagen,
Tú señalabas, hay la investigación básica, la investigación aplicada y cierto tipo de investigación que se llama translacional, algo así, que bueno, es una especie, digamos, de media, ¿no? Pero lo importante es ver la financiación de la investigación. La investigación tradicionalmente, previo a la revolución industrial, era un asunto individual o relativamente individual, cierto colectivo de investigadores, pero que hacían, digamos, por una razón más, menos directamente vinculada con la productividad, estaban vinculados al ocio, muchas veces a la satisfacción de necesidades, pero con la revolución industrial, los últimos 3 siglos, la investigación ha pasado a estar estrechamente vinculada con el capital, ¿no? Con la acumulación de capital, con las empresas. ¿Esto qué significa? Que la inversión, la financiación de las investigaciones en el mundo se hacen básicamente a partir de 2 fuentes, hasta 3 fuentes. La primera fuente es la financiación pública, estatal, que generalmente no tienes retorno, porque se asume que es investigación, por ejemplo, pura en matemáticas o en ámbitos como la medicina o la filosofía o la literatura, pero no hay retorno. Se espera que incrementen el nivel cultural educativo de una sociedad y en algunos casos, si hay investigaciones con ciertos retornos, sean aplicadas o sean investigaciones básicas. Y bueno, y esto sucede de tal manera que se conceden becas, se conceden fondos de investigación. Aquí en Bolivia hemos recibido durante mucho tiempo las regalías por los impuestos a los hidrocarburos que debían ir en gran medida a cubrir necesidades de investigación. Y el gran segundo financiador, el mayor de los financiadores de la investigación, no es otro que la empresa privada, es decir, la inversión privada. Y la inversión privada... Eso nos quedó excelentemente claro, Boris. Yo creo que habría mucho que charlar, porque cuando yo veo los 40 minutos que te dije más o menos que teníamos, digo, esto no nos va a alcanzar para nada, ¿no? Pero vamos a hacer un esfuerzo enorme. Entonces, quisiera pasar a otras cosas, no sin antes hacer un apunte sobre el asunto, porque creo que la siguiente charla que vamos a tener la próxima semana también va a ser interesante para todas las personas que nos están viendo, porque no solamente es capital, ¿no es cierto? Como tú bien dices, cuando ha llegado aquí el boom del IDH, ¿no? Las universidades han recibido mucho más. Eso no significa que la investigación, ¿no? Y el trabajo académico haya aumentado en la misma proporción que el capital que nos ha llegado, ¿no? Y esta es una preocupación no solamente de Bolivia, porque ya escuché en otras discusiones académicas exactamente lo mismo, ¿no? Decían, por ejemplo, en la UNAM de México, ¿qué pasa si nos llega el doble de dinero del que recibimos ahora? No va a pasar nada, decían, ¿no? Porque a fin de cuentas hay toda una infraestructura académica, institucional, etcétera, la misma tradición, que es la que más o menos guía este tipo de vectores, ¿no? Entonces, lo vamos a tener que dejar ahí esta parte. Yo creo que la vamos a retomar cuando hagamos la crítica o la radiografía de la situación en Latinoamérica y en Bolivia, pero me gustaría pasar a la segunda pregunta y creo que puedes hacer ahí, querido Boris, también algunos apuntes. Estaba viendo en este ranking que sacó Nube el 24 de marzo del año pasado, un ranking acerca de los países que más han producido en investigación científica. Esto está basado básicamente en cantidad de documentos, ¿sí? También está basado en cantidad de citas que hacen los científicos o los investigadores unos a otros, y en los primeros puestos estamos así, ¿no? Está Estados Unidos en primer lugar, la China está en segundo lugar, luego vienen el Reino Unido, Alemania, Japón, Francia, Canadá, Italia, India y España. Esos son los 10 primeros países. En algunos de estos países, evidentemente, la cuestión demográfica tiene mucho que ver, pero no es solamente esto, ¿no? Hay otros rankings que uno puede ver en la internet y les invito a los amigos y amigas a que busquen este tipo de mediciones. Y las universidades, por ejemplo, también tienen rankings, ¿no? Y de miles de universidades que entran, digamos, en concurso, vamos a ver que Latinoamérica no está muy bien rankeada, ¿no? De hecho, en producción de investigación científica, el país que más se acerca, digamos, a este ranking de 10 que les había explicado es
Brasil, que está en el puesto número 15, ¿no? Y de ahí hasta el puesto 28 llega México, que es el segundo país rankeado en Latinoamérica, ¿no? Y ya se imaginarán, ¿no? En el caso boliviano, Bolivia creo que está en el puesto número 100 y tantos, ¿no? 160, 165 por ahí. Ya lo hablaremos la siguiente semana. ¿Cuál es tu interpretación de estos resultados, Boris? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la distancia? Eso por un lado, ¿no? Y más adelante, como para que lo vayas pensando, te voy a preguntar también esto de la apertura del conocimiento, porque muchos de estos documentos que salen producto de las investigaciones, también, digamos, le veremos el lado positivo a todo esto, están a disposición de la gente, ¿no? O sea, la mayoría de ellos están a disposición. Entonces, ¿qué opinas del ranking, estimado Boris? Hay al menos unas 2 o 3 empresas internacionales, las más importantes, que con métodos estadísticos, de estadística descriptiva y también inferencial, Sí. ofrecen en Internet los ranking of universities y los ranking of journals. Estas empresas son grandes transnacionales vinculadas a capitales muy poderosos y voy a mencionar una de ellas porque uno pone en Internet ranking de universidad y le va a salir 1000 cosas, desde universidades españolas, en español, digamos, hasta, digamos, sitios más complejos, más institucionales. Hay una que es muy conocida, que, bueno, no sé cuán conocida en todo el hemisferio, aquí en América Latina, pero es esta empresa privada de esta gran transnacional que se llama Shimego, que trae, miren, voy a mostrar acá, quizá ya la conocen algunos, trae los siguientes ofertas de servicios, trae los Journal Rankings, que es para las revistas científicas de investigación, y los Country Rankings. En estos Country Rankings nosotros podemos ver diferentes datos basados en diferentes criterios de tipo estadístico para saber los lugares de los países. Voy a hacer un ejercicio para mostrarte que la situación es todavía peor de la que acabas de señalar, porque la cosa es relativamente terrible. Esperemos que no nos falle. Bueno, la cuestión es la siguiente. Uno entra a esta página, es gratuita, es un servicio que ofrece una corporación multinacional inmensa que está implicada en diferentes inversiones, pero es una maravilla desde el punto de vista de ciertos datos. Uno puede criticar el trasfondo epistemológico, el manejo de ciertos datos, algunos criterios más técnicos. Hay un debate internacional en torno a estos productos estadísticos y empresas que hacen rankings de diferentes sectores. Pero, digamos, sin entrar en ese debate tan técnico y dándole una cierta fiabilidad, una cierta confiabilidad a estos datos, mira, si colocamos solamente acá en el Country Rank, ahí encontramos qué países son países, todavía hablando solo de países, que se destacan en todas las áreas, no solamente la investigación, sino también la innovación, patentes, y otras áreas de trabajo en todas las regiones del mundo. Entonces, mira, la situación es terrible, porque encontramos los primeros 10 países, Estados Unidos, la China. La diferencia entre los Estados Unidos y la China es relativamente fuerte. Mira, es casi la mitad de los Estados Unidos en relación a la China. Y el Reino Unido y Alemania, y vamos bajando hasta llegar a Australia, que está en el puesto 10. Y bueno, son países y España y otros. Brasil está el 14, ¿no? Y así vamos bajando, bajando, bajando. Y mira, hasta el número 26, 27. En el 28 encontramos México, que es prácticamente muy poco. Ya veremos a qué se refieren estos datos. Y así vamos bajando, y entonces Argentina en el 39, Colombia en el 48. Viéndolo, digamos, con cierta mesura, no es un mal puesto, digamos, ¿no? En Latinoamérica creo que Argentina está en el puesto número 3, ¿no? Incluso Perú, ¿no? Perú no está con una mala situación. Este es un ranking a nivel mundial. Si solamente colocamos América Latina, la situación es diferente. Este es a nivel mundial, por eso en lugar del 1 al 10 son prácticamente países euroamericanos, ¿no? Canadá, Estados Unidos, y el resto es
al Asia y a Europa. Ahí se acabó, digamos, los primeros 10. Pero podemos hacer el ejercicio, por ejemplo, de cambiar el criterio y solamente colocar América Latina. Y claro, en América Latina veremos que el país puntero es el Brasil y después está un poco la Argentina, quizá por ahí Colombia, y ahí se va distribuyendo un poco digamos, en este caso los puestos, México, Chile, ¿no? Entonces, claro, dentro de América Latina, Brasil ocupa el primer lugar y la diferencia con México es abismal y no digamos nada con relación, por ejemplo, al Ecuador. Mira, la diferencia entre el Ecuador y Brasil es abismal, simplemente es abismal. Y bueno, Bolivia, que nos interesa, está en el puesto 16, que es una ínfima, ¿no? Entonces, claro, en la pantalla y en los datos aparece, pero en términos absolutos es una cosa que ya no se puede concebir. Entonces, de tal manera que vemos acá en América Latina, pero si lo vemos en perspectiva mundial, la situación es terrible. Ahora, esta misma empresa, Ahora, como otras, está... una pregunta, Boris. ¿Qué rubros más o menos serán? Porque no sé si tenemos estadísticas sobre Ya, esto, pero podemos ¿qué rubros hacer. más o menos serán la producción latinoamericana principalmente en sí? Este este country rankings nos da lo siguiente. Estamos colocando América Latina y podemos hacer la elección de subcategorías, por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería aeroespacial, la agricultura, la medicina, las humanidades, la antropología, depende qué área quieras. Supongamos que uno quiere solamente ver un área como la biotecnología, nosotros colocamos de manera muy precisa la biotecnología solo en América Latina, combinamos los dos criterios y nos sale un ranking de acuerdo al desempeño de estos países, ¿no? Y ahí podemos ver, apreciar quién puntea en qué. Y bueno, encontramos los datos casi que se repiten en Brasil siempre. Y también podemos ir seleccionando acá, por ejemplo, otras subáreas. ¿Qué áreas, no? Entonces ya podemos ir viendo química, industria, agricultura y así. Entonces yo lo que hice al inicio fue simplemente colocar todas las áreas y todas las subáreas, Claro. incluyendo los años, y ahí tenemos, digamos, un resultado un poco genérico. Pero esto no es producción todavía de revistas internacionales, sino de países. Porque otro es el cuento de los journals científicos, donde ahí la cosa es mucho más competitiva, porque estos son datos por países, ¿no? De desempeño. Podemos ver los journals y la situación es abismal, porque ahí vamos a encontrar otros datos totalmente interesantes desde la perspectiva de la producción ahora científica en concreto, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de qué sorpresas nos traen estos datos para América Latina y Bolivia. Entonces, aquí tenemos que ser mucho más cuidadosos porque podemos elegir, por ejemplo, un área, una disciplina exclusiva, todas las áreas, podemos seleccionar todos los países y todos los tipos con todos los tipos, mira, acá hay un otro criterio, se nos presenta los journals, los libros como tales, conferencias. Vamos a ubicar todos los tipos, o podemos solamente journals, pero lo que nos interesa es ver las categorías. Entonces, podemos buscar nosotros una categoría, un área de investigación, no sé, ¿hay alguna que te interesa particularmente, Iván, o alguna que le interesaría al público? Tal vez por el hecho de que hemos estado en degrado trabajando con ciencias sociales, nos gustaría ver un poco de esto, solo para hacer el ejercicio, ¿no? Claro, claro que sí. Podemos ver las ciencias sociales, seleccionamos, mira que hay de todo, hay inmunología, hay leyes. Bueno, vamos a buscar el área de las ciencias sociales. ¿Y qué nos va a dar, qué datos nos va a dar enseguida? Déjame. Aquí está, ciencias sociales, podríamos seleccionar esta, por decir algo, y nos va a inmediatamente otorgar todos los journals, las revistas de investigación más importantes en esa área en todo el mundo. Y inmediatamente nos va a dar su índice, su H-index, que es algo así como su promedio, ¿no? Son, digamos, terminología más estadística que no vale la pena meternos en esto para no confundir a la gente, pero digamos que este es el índice y bueno, hay una serie de operaciones que nos dan la cantidad, digamos, un valor, una cifra numérica que sería su ranking. Entonces,
Si hablamos solo de las ciencias sociales, encontramos que la revista más importante en el mundo, de acuerdo a citación, de acuerdo a colaboración científica internacional, de acuerdo a, por ejemplo, criterios como su fluctuación a lo largo de 3 meses o un año, en lo que se refiere a su cita, a su utilización, etcétera, se nos van mostrando los journals más importantes solo en áreas sociales. Mira que la primera es esta, Economics and Statistics, y vamos observando que la mayoría de las revistas, los journals de investigación en esta área son en inglés y vienen de diferentes países, diferentes, mira, todos son, la mayoría, por decirlo, son los primeros norteamericanos y ingleses. Sí, Son básicamente, ¿no? Es increíble que la mayoría de las revistas, y mira, es una dominancia casi plena hasta la revista número 50 de 594 revistas. Y si nosotros quisiéramos una revista de ciencias sociales de América Latina, encontraremos alguna, sí, pero pues será pues en un puesto mucho de menor incidencia. Entonces, hay algo que se llama en la ciencia actual el impact factor, el factor de impacto que señala precisamente, como su nombre lo indica, su impacto dentro de la comunidad científica. Esta es la situación de los journals de publicación. Bueno, aquí en Bolivia se habla mucho de la necesidad de hacer revistas que estén indexadas, pero cualquiera puede indexar una revista. El problema no es que una revista esté indexada, sino que tenga un alto factor de impacto. Y para que haya factor de impacto, repito, tiene que haber procesos de colaboración científica entre diferentes científicos del mundo. Y para que haya esos procesos de colaboración, tienen que existir los mecanismos, las redes de trabajo científico colectivo para poder producir papers, artículos, etcétera, de alto nivel. Entonces, fíjate, este es un ejemplo de cómo hasta más o menos la número 150 no hay todavía una revista latinoamericana de ciencias sociales con un impacto. Pero podemos hacer el ejercicio de ubicar exclusivamente América Latina y veremos cuál es la revista más importante en el ámbito de las ciencias sociales. Podemos buscar en medicina, en farmacia, en ingeniería industrial o en cualquier disciplina del conocimiento actual y nos daremos cuenta, estimado Iván, cuál es, ¿no? Esa revista o aquellas revistas. Mira, la revista más importante, según esta empresa de servicios, es una revista, esta es colombiana, de latinoamericana de psicología, así se llama. Tempo Social de Brasil, que también es otra revista importante. En Chile, Psicoperspectiva, La Cinta de Moebio. Bueno, y así encontramos revistas de mexicana de sociología, que también está a disposición, pero su ranking es 0,312 y el más alto de las revistas es... Boris, perdona que te corte. Básicamente creo que estas revistas latinoamericanas tienen un intercambio un poco endógeno, ¿no? Del mundo latinoamericano, de quienes hablan español y todo eso. Al parecer, las revistas más citadas, incluso por los investigadores latinoamericanos, son revistas en inglés. Entonces, debido tener la misma experiencia que yo, que para trabajar algunos temas en sociología, en ciencias sociales, en política y demás, pues nos hacen leer muchísimo en inglés, ¿no? Y algunas cosas o sea, muy raras cosas en castellano, a no ser que la especialidad se refiera a temas latinoamericanos o latinoamericanistas, ¿no? Entonces, tal vez se debe a eso. Es un poco depresivo, te diré. Es totalmente terrorífico porque, sí. Claro, incluso mira, yo te cuento una anécdota, Iván. Yo estaba, bueno, hacía mi tesis en Alemania y me interesaban los temas de Bolivia, América Latina, y en esas, por un poco, digamos, ver otras cosas y observar otros libros, otras áreas, se me ocurre ahí como un aficionado a la arqueología, revisar algunos textos, ¿no? Sobre arqueología boliviana, y en ese entonces salió publicado por la editorial, por Cambridge University, salió publicado uno de los libros que hace unos 5 años debe ser, era el último libro sobre la arqueología de Tiwanaku, publicado por el profesor Yasuni de la editorial de Cambridge en Inglaterra. O sea, no estaba en español, estaba en inglés, y podemos decir lo mismo de muchísimas áreas de la propia América
Latina. Hay institutos de investigación de América Latina. En Alemania hay, por ejemplo, el Instituto Iberoamericano y hay otro más que se dedica a América Latina. Recientemente, unos 4 años, habilitaron un instituto, una cátedra exclusiva dedicada al conflicto armado colombiano en la Universidad de, no recuerdo en este momento, una universidad alemana. Y así hay en los Estados Unidos, en Inglaterra, gente dedicada a América Latina, pero se produce en inglés, es el idioma franco de la época en el que circula, y como tú decías, la colaboración de muchas de estas revistas es endógena, es decir, nos citamos entre latinoamericanos y en el mejor de los casos trabajamos entre nosotros, pero no hay muy poca colaboración internacional, ¿no? Un paper escrito por un latinoamericano sobre un tema latinoamericano y algunos profesores extranjeros de la Asia, de Europa, etcétera. Entonces el monopolio, como se podrá ver, es no solamente el idioma, sino también el circuito de producción intelectual euroamericano y en cierto modo japonés, pero básicamente euroamericano, que controla básicamente todas las áreas del conocimiento. Entonces nuestras revistas, nuestras dignas revistas latinoamericanas, que no hay que, por supuesto, desestimarlas, están sin embargo en rangos muy por debajo. La más importante está con la 09497 y la más de América Latina, cuando la inglesa, la norteamericana es 8. Entonces te imaginas la gran diferencia abismal con estos datos que nos arrojan. Y sí, bueno, estos son algunas herramientas que se puede observar. Este cuadro. Quisiera mencionar algo más. De que terminemos llorando, y te voy a hacer algunas preguntas que son un poco más críticas, porque, bueno, lastimosamente el tiempo es tirano con nosotros, y yo creo que la siguiente semana vamos a tener mucho tiempo para pensar, ¿no?, la propia situación, porque creo que vamos a ubicar también a Bolivia en el contexto latinoamericano, vamos a hablar un poco de nuestras universidades, ¿no? Entonces, cerramos esto y, o sea, estos cuadros, yo te rogaría, y pasaré a hacer un par de... compartir una última cosa, Iván. Sí, adelante. Si me permites, un último dato y cerramos esta parte, solo como información importante. Antes de continuar, mira, estamos ahora en coronavirus y se han producido diferentes vacunas, ¿no? Vacunas de diferentes empresas farmacéuticas. Y yo no estoy haciendo ni insinuación directa, ni indirecta, ni campaña por ninguna vacuna. Simplemente quiero señalar un dato. La vacuna Sputnik, la vacuna rusa, antes de tener el prestigio que hoy tiene en términos científicos, estaba todavía y sigue por la Comunidad Europea puesta en duda en su eficacia y demás. Bueno, había un tema geopolítico, etcétera, por detrás de la vacuna rusa, pero como lo digo, lo repito, sin hacer campaña por nadie, simplemente quiero mencionar un dato. La revista más importante en el mundo, una de las revistas más importantes en el mundo de virología, le he seleccionado acá adrede, mira todas las regiones, virología, es de esta revista que no es rusa ni nada, es una revista inglesa que se llama The Lancet, que es, mira, las 3 revistas más importantes son anglosajonas. Se publicó un artículo en Lancet sobre los alcances de la vacuna Sputnik hace ya unos 2 meses, me parece, y eso dio un giro de 180 grados al día siguiente. Después de publicarse los resultados en esta revista, en este journal, al día siguiente la vacuna Sputnik tenía todo el prestigio científico que se le negaba en términos políticos. Bueno, uno puede estar a favor, en contra, eso no creo que no nos interesa. Lo que interesa es mostrar el poder que puede tener una revista de alto impacto internacional donde se publican con criterios de alto rigor, con científicos, premios Nobel y gente dedicada a estas cosas y que puede modificar el parámetro de evaluación de ciertas cosas. Saber es poder. Y esta revista ha demostrado, y recientemente me han dicho que han sacado un otro artículo bastante, en este sentido, favorable a la vacuna Sputnik en la revista Nature, que es una revista de ciencia, la más importante en muchas áreas de las ciencias naturales, ¿no? Entonces, mira, esto quería mostrar la importancia que tiene el conocimiento científico hoy en el mundo y que puede modificar la constelación de nuestras necesidades. Súper interesante lo que nos muestras, precisamente por el contexto en el que estamos. Ya esto del juego geopolítico, ¿no? Y la biotecnología es pues terrible. Yo sé que la Sputnik para la FDA de Europa ha estado esperando varios meses. No sé si puedes cerrar ya la pantalla de compartir. Los amigos, bueno, creo que ya lo han tenido claro. Y bueno, en este juego geopolítico,
Curiosamente, la Johnson Johnson, cuando entra para la FDA, tarda solamente 10 días en ser aprobada, ¿no? O sea, hablando ya de vacunas y cosas. Entra la Johnson Johnson y creo que se aplicó unas semanas en Europa hasta que empezó a ser suspendida por varios países, ¿no? Por todos los riesgos que implicaba. Ahora, actualmente, incluso la FDA de Estados Unidos ha prohibido su uso en Estados Unidos, ¿no? Como todos sabemos, pero la estamos viendo llegar, ¿no? Con el proyecto COVAX aquí, porque la han pasado de donación y está llegando al África, está llegando a Latinoamérica, a países como Bolivia. Yo espero que esto no sea para nada censurado lo que estoy diciendo, pero es una realidad, ¿no? Es una realidad y espero que todos los amigos y amigas conozcan esto, ¿no? Por el problema del síndrome de Guillain-Barré que puede causar, ¿no? Ha sido ampliamente discutido en Estados Unidos y es curioso que estemos no solamente en una situación de desventaja en temas de conocimiento. A mí me gustaría que todos los espectadores vean que también esto puede afectarnos, ¿no? De forma muy, muy, muy práctica. Quisiera hablarte de un tema un poco más agradable en este mismo sentido, porque te decía hace un momento, a pesar de que sabemos que hay esta descompensación, esta gran desventaja de Latinoamérica, sin embargo, tenemos una ventaja gracias a la Internet de poder acceder a muchos de los papers, de los documentos que salen de primera línea, ¿no? Obviamente en Latinoamérica la barrera del idioma puede ser grande, pero está ahí el potencial. Y por otro lado, también está esto del intercambio, ¿no? Es decir, personas como tú que han viajado por Europa, ¿sí? Y que han logrado contactos, creo que también son provechosas para la situación que tenemos actualmente en la academia latinoamericana, ¿no? De fondo deben escuchar a mis perros aullando. Bueno, por la vamos situación a decir que latinoamericana. es nuestra realidad lo que estamos viendo aquí. Bien, te decía, esto de los intercambios es súper importante. Hay becas, hay financiamiento. Yo sé que la cooperación alemana, por ejemplo, en México, está haciendo muchísimo, ¿no? Con el establecimiento de institutos y todo eso. Y yo le veo, no sé, quisiera tu criterio sobre esto, una arista buena y una mala, ¿no? Digamos que la parte negativa es que hay muchas becas, ¿no? Se han ido incrementando durante los últimos años la cantidad de estudiantes que tienen la oportunidad de ir a los países más desarrollados a estudiar. Lo malo de todo esto es que una buena parte de ellos terminan quedándose en estos países, ¿sí? Y lo bueno, digamos, también de todo este intercambio es que gracias a las personas que regresan al país, se establecen lazos, porque creo que en el mundo tal y como están las cosas ahora, es importante tener conexión con los grandes centros de desarrollo científico y tecnológico. No sé qué opinas al respecto. La primera cosa, Iván, respecto al acceso a las revistas, a los journals, de lo que mostré, hay algunas que son libres. Apareció un candadito con color morado, que significa que el journal es accesible, es gratuito. Tú entras en PDF, lo descargas todo y es una maravilla, cosa que antes había que ir revista por revista, fotocopiar, comprarla o pedirla. Y hoy en día es una gran ventaja. Pero la mayoría de las revistas científicas de primer nivel en casi todas las disciplinas del mundo científicas son privadas. Hay que tener suscripción institucional, hay que pagar un monto. Hay tres tipos de suscripción. Una que es la corporativa institucional, paga la universidad X, un monto X durante un tiempo X, recibe la suscripción y el usuario, el estudiante, el docente puede descargar esas revistas. Yo tenía acceso en Alemania absolutamente a todo, absolutamente, porque la universidad pagaba esas suscripciones. En la UMSA, en Bolivia, bueno, y no solo en la UMSA, en la Católica creo que hay algo mejor, no lo sé, no trabajo en la Católica, así que no lo sé, pero al menos sería tema de otra conversación, lo hablaremos la próxima, con cuadros igual, los recursos de investigación que hay en concreto. Pero bueno, el punto es que la Universidad Boliviana Pública no paga esos créditos. Y entonces no tenemos acceso a la mejor información, lo último de lo último en cualquier disciplina, excepto las revistas que dan suscripción gratuita, que son las de menor nivel, entre comillas, ¿no? De ranking.
Entonces, ese es un drama porque además está todo en inglés, la gente no estudia en inglés, les piden que estudien inglés en la licenciatura, en la maestría y el doctorado y no les sirve absolutamente para nada porque al final es Pero un todos requisito tienen cartón, ojo, ¿no? Todos tienen el cartón. exacto. Todos tienen el cartón, todos tienen los créditos de haber hecho el idioma, pero en términos de investigación no les sirve de nada. Tampoco viajan, bueno, tampoco uno quiere que viajen o que uno viaje, hay gente que no le gusta viajar, pero el punto es que en términos de investigación no acceden a esa bibliografía porque no tienen el idioma como un recurso, como un instrumento, no como un fin en sí mismo. Y el conocimiento mundial está escrito en inglés. Tú te encuentras en Europa, has debido ver tú también allá, gente que viene de la China y se comunica en inglés, de la India, de Brasil, de México, todo el mundo habla en un inglés, digamos, muy para todos, ¿no? Pero finalmente es inglés. Entonces, esta es una herramienta y nuestro sistema está fallando educativo porque termina siendo un requisito burocrático acorde a las exigencias de la época, pero que en sus efectos prácticos no produce nada. Entonces es un gran problema. Respecto a lo que tú mencionabas, las agencias de apoyo y fomento a la educación superior son contadas en el mundo. Los países, no todos los países disponen de becas. Cuando lo hacen, dirigen esas becas según criterios políticos, gubernamentales de sus prioridades. No diré qué países, pero hay muchos que exclusivamente dan becas en el ámbito del desarrollo, que aquí en América Latina sería el desarrollismo, es decir, la copia imitativa de modelos de desarrollo eurooccidentales y los procesos taxativos y, digamos, incompletos y siempre lentos de modernización en el continente latinoamericano, que son lo que nos ha llegado desde el colonialismo hasta el día de hoy. Entonces, becas en aquello, en lo otro, en los conceptos de desarrollismo. Hay otras que otorgan becas en términos más amplios, incluido artistas. En el caso alemán, por ejemplo, hay becas incluso para pintores, escultores, músicos. Es una cosa impresionante el presupuesto que ellos gastan. Y evidentemente también tiene el Estado alemán sus prioridades en el ámbito comercial, económico, pero sí hay una posibilidad bastante abierta, sobre todo en los doctorados, para financiar becas en múltiples áreas, sin importar qué área esta sea. La maestría, en cambio, está mucho más determinada al ámbito del desarrollo y la producción. Ahora, también existen otro tipo de becas, por ejemplo, en el caso alemán, que el Servicio Alemán de Intercambio Académico, en mi opinión, es la agencia más gigante que hay en el hemisferio occidental de concesión de becas a todo nivel y en todas las disciplinas. Por encima del Servicio Alemán de Intercambio Académico, que es una unidad estatal, digamos, con una gigantesca infraestructura, tienes que imaginarte 500 funcionarios en toda Alemania exclusivamente dedicados a este oficio, 500 funcionarios. Y los lectores, es decir, los representantes alemanes en todas las universidades del mundo, y es una inversión monstruosa. Por encima de estas están lo que en Alemania las famosas, hay diferentes fundaciones que otorgan becas y hay una de las más codiciadas e importantes que son las becas Humboldt, que son para científicos, docentes altamente cualificados en todas las áreas. Son las más codiciadas, ¿no? Incluso más que las Fulbright y otras. Entonces es un apoyo a los cuadros altamente cualificados de la producción de conocimiento, de tecnología y demás ramas que existen. Y evidentemente se establecen lazos, pero el problema es el siguiente. Mira, yo tuve un colega entre varios colegas, pero tuve uno particularmente de Camerún, un colega camerunense, y él hacía un doctorado sándwich en Camerún y en Alemania, y el profesor que acogida en Alemania, que eran médicos ellos, médicos en un área específica, tenía contacto directo y trabajo con la Universidad de Camerún, de donde venía este colega. Entonces los lazos de fluidez eran muchos, y había una relativa estabilidad. En Alemania, por supuesto, y en la cátedra camerunense también había un catedrático que tenía los vínculos y entonces hacían intercambio de sus elementos. Algo que no sucede en Bolivia. Nuestras cátedras, no tenemos cátedras constituidas
y el trabajo es muy precario, ¿no? Las docentes somos contratados por 5 meses, a veces 4 meses, y entonces no se pueden establecer trabajos de largo aliento con científicos de otras partes del planeta porque no tenemos certeza, inclusive en el ámbito político. El Estado alemán ha señalado muy claramente su preocupación de establecer negocios con Bolivia porque no hay certezas en el ámbito político, aquí puede suceder todo. Entonces, esa es una seria dificultad interna que nos limita, pero fuera de eso, evidentemente los convenios, los contactos, los trabajos de investigación multidisciplinarios, colectivos, etcétera, están establecidos con becas de financiamiento, con congresos, con publicaciones conjuntas, con la famosa colaboración científica interna y externa, la publicación de resultados de investigación en revistas de alto impacto, la producción de conocimiento. Es decir, es un mundo de la productividad, de la competencia, pero en términos académicos científicos, que exige infraestructura, exige estabilidad institucional y exige un personal, unos recursos humanos con un cierto nivel de cualificación y con certezas. Pero mientras no haya eso, pues quedamos rezagados y otros científicos y otros países toman la delantera. Sí, sí, lo que nos estás describiendo, estimado Boris, es realmente, yo no sé si verlo como trágico, depresivo, pero realmente nos debe llamar la atención, tiene que servirnos para una autocrítica. Vamos a hablar, digamos, desde el punto de vista, hoy habíamos dicho, latinoamericano, ¿no? Y general, pero la siguiente semana tenemos algo especial, ya les habíamos adelantado a los amigos que nos están viendo, que vamos a hablar del caso boliviano, ¿no? Específicamente. Yo te había preguntado algo, bueno, que me lo has respondido parcialmente, Sí. acerca de cómo se dan, qué es más importante en el caso, digamos, de los países latinoamericanos, porque sabemos que más allá de Bolivia, muchos países tienen este problema de estabilidad política, las universidades no entablan lazos directamente. ¿Qué tan importante son los lazos que se establecen a partir de quienes regresan de esas realidades, digamos, institucionales, ¿no? Y mantienen contactos. O sea, ¿es importante eso? Esa es una pregunta muy importante. Sí, sí, tienes toda la razón en insistir en esta pregunta. Yo vi como muchos compañeros, colegas, amigos latinoamericanos, digamos que hay una tendencia, eso es un estudio pendiente en términos empíricos para los cientistas sociales alemanes y también latinoamericanos, de hacer, de investigar el retorno de profesionales altamente cualificados a sus lugares de orígenes y la permanencia. Lo que sucede, como te decía, es que hay una demanda en las empresas alemanas de personal cualificado para diferentes puestos y muchos jóvenes, muchos colegas latinoamericanos que estudian carreras, digamos, vinculadas con la productividad, terminan quedándose en lugares donde, en Alemania, por ejemplo, donde la oferta laboral es atractiva, a pesar de que ellos tienen un problema serio con su burocracia y con su inclusión lo más pronta posible de cuadros laborales a su aparato productivo. Ellos tienen un déficit, necesitan ahora más que nunca, pero antes de la pandemia, enfermeras, necesitan personal en el ámbito de la salud, de los cuidados de la tercera edad, necesitan personal en el ámbito educativo, en diferentes ámbitos del turismo, de la productividad también en el ámbito empresarial. O sea, hay necesidades. Yo vi como muchos latinoamericanos y bolivianos decidían quedarse en Alemania porque había una oferta bastante jugosa, con una estabilidad, con seguridad social, con seguridad laboral de por lo menos 5 años, con la posibilidad de vacaciones, es decir, una oferta que cualquier profesional para cualquier profesional en Bolivia un sueño. Entonces, y el sistema alemán tiene una manera inteligente de reclutar ese personal, aunque tienen serios problemas burocráticos, lo repito, ellos mismos se han dado cuenta. Pero de todas maneras hay esta tendencia, inclusive profesionales de Italia, de España, de Polonia, migran a Alemania buscando mejores oportunidades laborales. Y esta es una de las razones de por qué mucha gente queda por la oferta, las perspectivas laborales. El problema del retorno es terrible porque yo te cuento una anécdota. Conocí un compañero, yo estudié filosofía y bueno, en esa yo hacía filosofía antigua, pero había muchos y conocí un compañero chino, ¿no? Un chino bajito, chino, ¿no? Y alguna vez vi a alguien así aquí en el altiplano, dije, oye, este no es el chino del altiplano,
Y bueno, era chino, realmente era chino, y le dije, mucho gusto, eres el primer chino que conozco, y me dice, eres el primer latinoamericano que conozco. Bueno, hicimos amistad, y él terminaba, yo también terminaba, y en una charla así entre cerveza y conversación me dice, bueno, ya ha acabado todo esto, que no sé qué, mira, yo voy a volver a mi país. Me dice, tú, yo también, le dije, me voy a mi país. Ah, qué bueno, mira, yo estoy más no tranquilo porque voy a volver. El tipo hizo su tesis sobre Kant con el mayor especialista de Kant en Alemania, y volvía porque le esperaba una oficina como asistente del titular de una cátedra. El hombre volvía como doctor en filosofía para ser el asistente, no es el auxiliar de docencia, sino un asistente científico de un catedrático chino que era experto en Kant en una universidad de uno de los cantones chinos más importantes, para continuar ese trabajo, insertarse en la labor y bueno, continuar con su investigación. Hay una inversión poderosa del Estado chino que envía a todos sus estudiantes posibles a intercambios semestrales, anuales, doctorales y demás. Están en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todos los países. Sí, sí, y vuelven y tienen una oferta más o menos laboral interesante en la China, y la China ya conoce la ciencia occidental. La China, con todas sus contradicciones, el salvajismo del capitalismo que se está dando allá, con todo lo que podamos criticar, sin embargo, está formando su personal afuera, en Occidente, un personal muy bien cualificado que retorna y se injerta en el aparato productivo. Y me dice, bueno, ¿y a ti qué novedades? Le digo. Bueno, le digo, mira, a mí me espera una oficina gigante de indiferencia y orfandad académica. Y me dice, ¿en serio? Le digo, sí, le digo, no, no te puedo creer. Bueno, sí, es así. Entonces tenemos un serio problema de acogida al personal altamente cualificado o medianamente cualificado que retorna del exterior y quiere insertarse en el mundo laboral boliviano. Las perspectivas profesionales, el horizonte de trabajo acá en Bolivia es muy precario. Hay un desprecio por la gente que estudia en el exterior, a veces sí, a veces no, depende del sector. Hay un serio problema porque la fuga de cerebros, la fuga de profesionales está al orden del día. Mucha gente viene a Bolivia de Europa, están 3 meses, 4 meses, se decepcionan del ambiente y se retornan y ya no vuelven. Entonces hemos perdido una cantidad importante de gente joven, de gente cualificada, de bolivianos que podían haber aportado. Entonces ese es otro de los dramas que tenemos que afrontar. Encima no tenemos, eso hablaremos la próxima semana, no tenemos los brazos de trabajos institucionales como hay en México, en la Argentina y en otros países que pues contratan personal científico. Es decir, la ciencia es la última prioridad, y ciencia en el sentido más amplio, ¿no? Las humanidades, las sociales, todo el conocimiento en general humano, incluido las artes, ¿no? Las artes también son muy importantes. Y bueno, entonces la fuga de profesionales y el reclutamiento de personal en países altamente industrializados es el gran drama, pues, de los países llamados en vías de desarrollo de tercer mundo, que sufren esta otra embestida más de que sus mejores cuadros se quedan en el exterior. Es una situación terrible. Bueno, de hecho es el preámbulo, ¿no?, a lo que vamos a ver la siguiente semana. Yo te agradezco muchísimo, Boris. Me voy a despedir de todos los amigos y amigas, ¿sí? No sin antes, bueno, pedirte a ti también que lo hagas, ¿no? Te mando un abrazo a la distancia. Boris, te agradezco muchísimo por haber estado aquí, y me gustaría que te despidas de los amigos y amigas antes de que yo lance un dato que nos va a servir de preámbulo para lo que vamos a trabajar la siguiente semana. Bueno, gracias, Iván. Yo me despido de las amigas y los amigos, sin decirles que me siento muy contento de estar en Bolivia y festejando hoy día, el 16 de julio, el Día de los Chucutas aquí en La Paz. Así que, bueno, nos vemos la siguiente semana para seguir conversando de estos temas tan importantes. Bien, y a todos y a todas les voy a caer con un dato que a mí me parece un poco alarmante, y es que en Latinoamérica, de hecho, si bien todos sabemos que es importante que los profesionales se especialicen en el exterior, dadas las condiciones de disparidad que hay en los hemisferios, pero hay que saber también que en Latinoamérica hay una realidad, ¿no? El 92% de la inversión en ciencia y desarrollo tecnológico en Latinoamérica lo tienen 3 países: Brasil, México y la Argentina. O sea que en el 8% estamos todos los demás. La siguiente semana vamos a ver
cuánto le toca a Bolivia, en qué situación está la investigación en Bolivia y qué hacen nuestras universidades. Un abrazo a todos y gracias por estar con nosotros una semana más. Y esa fue la entrevista de la semana. No te olvides visitar nuestras redes, seguirnos, darle like y hacer comentarios.